Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es Teodoro Jiménez Adame. Soy de México, ¿verdad? Por la gracia del Señor, Dios me permitió estar aquí en los Estados Unidos y Dios me ha traído con un proyecto, ¿verdad? Para hablar de Dios acerca del pacto de Dios que hizo con el hombre. Y de esto precisamente quiero testificar. Dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que Dios es un Dios de pacto, de promesas y de compromisos, ¿sí? A Él no se le pasa nada. Y para esto quiero leer la palabra del Señor aquí en Génesis capítulo 8, versículo 20, y dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bueno, vamos a hablar, como les acabo de hacer mención, ¿verdad? El tema se llama el pacto de Dios con el hombre. Dios es un Dios amoroso, un Dios de misericordia, ¿verdad? Que Él se compadece del hombre. Aquí nos cuenta la palabra del Señor que en aquel entonces trató Dios con Noé, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bien. Noé ofreció lo mejor que había salvado, ¿verdad? Por medio del arca. Ustedes saben, Dios trata con Noé. ¿Y por qué Dios trata con Noé? Que Dios es un Dios que conoce tu corazón, conoce el corazón de todo, ¿verdad? Noé era justo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso que se fijó en él y estableció un pacto con él. Y ahora vamos a ver que a través de una ofrenda que Noé hizo, ¿verdad?, hacia Dios en el altar que él edificó, y allí edificó una ofrenda de lo más bonito, de lo más precioso, ¿verdad? Y esto Dios apercibió y lo tomó muy en cuenta porque hizo algo edificativo. Aquí en el capítulo 9, versículo 9, dice así: y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y bestias de la tierra, y que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Bendito sea Dios. Miren, por eso el tema es que Dios es un Dios de pacto. Dios siempre quiere de nosotros lo mejor. Como Dios vio con agrado el presente que hizo Noé, por eso, ¿verdad?, estableció un compromiso con este varón. ¿Por qué? Porque fue agradable hacia Dios. Bueno, y así como Dios establece un compromiso, ¿verdad?, con Noé, así lo hizo con Abraham también. Dice la palabra del Señor que Abraham es el padre de la fe, un hombre también temeroso de Dios, un hombre que guardaba la palabra del Señor, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que ahora establece el pacto con Abraham. Sí, le habla a Abraham en el capítulo 12, ¿verdad? Le habla a Abraham y le dice así en el capítulo 12 de Génesis también, verso 1.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bendito sea Dios. Entonces, así como estos hombres de fe, hombres de bien, temerosos de Dios, ¿verdad? Obedecieron a la voz de Dios. Pero aquí quiero añadir algo, que también como estos hombres, ¿verdad? Que Dios hizo pacto, hizo compromiso con ellos, así también nosotros en nuestros tiempos también tenemos que ser obedientes, debemos de ser temerosos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios también nos tenga como sus amigos, como una persona que vale la pena en este mundo. Como dice el Señor, que Él glorificaba a Cristo Jesús mismo, glorificaba, te alabo Padre, porque has escondido la sabiduría de los sabios, de los entendidos, y las has revelado a los humildes, a los niños, ¿verdad? Aunque no seamos una gran persona en este mundo, pero que seamos grandes en el Señor Jesús, ¿verdad? Que seamos ricos en Dios, porque si bien vemos aquí cómo Dios se le aparece a Abraham y le dice, vete de tu tierra y yo te voy a dar una gran nación. ¿Y qué pasó? Abraham no tenía hijos, ya era un hombre grande, un hombre viejo, pero él confió en la promesa que Dios le dijo, vete, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo te voy a llevar, yo te voy a mostrar y voy a hacer una gran nación de ti. Y ahora podemos ver, ¿verdad? Lo que dice, y Abraham hace también aquí, ahora. Vamos a ver el pacto de Dios que hace con Abraham. Vamos a ver. En Génesis capítulo 15, verso 13. Capítulo 15, verso 13 dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto tendrán con gran riqueza. ¿Sí? Entonces ya Abraham estaba advertido que pues él iba a ser esclavo. ¿Y a dónde estaba su gente? ¿A dónde estaba su familia? No tenían, pero gracias a Dios que él esperó por la fe y podemos mirar, ¿verdad? Cómo dice la palabra del Señor aquí vamos a ver ahora Éxodo capítulo 2, verso 23. Éxodo, aquí estamos cerquita, dice la palabra del Señor. 2:23, dice la escritura así. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miren, qué poderoso es el Señor. Por eso le decía, ¿dónde estaba su gente? Pero que ya los estaba
en el corazón y en la mente de Dios ya estaba, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces a cada uno Dios le hizo una promesa. Y vamos a ver ahora Génesis capítulo 26, verso 24. 26, 24 dice la palabra del Señor así. Y se apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bendito sea el Señor. Y se apareció Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Qué precioso, ¿verdad? Es nuestro Dios, porque aquí nos está hablando la palabra del Señor, que hizo el pacto con Abraham, que le iba a dar una gran descendencia. Entonces aquí podemos mirar que ya está hablando, ¿verdad? Con Isaac, su hijo. Entonces lo que quiero es darles a entender, ¿verdad?, el plan de Dios que tiene para con el hombre. Ahora, ¿por qué Dios hace un compromiso con estos varones, con estos siervos? Porque fueron temerosos de Dios. Y así nosotros también, como creyentes en el Evangelio, acuérdense que hemos hecho un compromiso con Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en su capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 13, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de lo cual estaba prometido que iba a venir el Espíritu Santo, vino. Entonces a hoy nosotros, ¿verdad?, ya también desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, ya hicimos un compromiso, hicimos un pacto también con Dios. Y ahora, con esto quiero llevarte que a Dios no se le olvida, porque tú fuiste sellado ya con el Espíritu Santo, ya eres apartado para Dios definitivamente. Ahora, es necesario que como hijos de Dios hoy nos esforcemos para permanecer en la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesús. El Señor nunca se va a olvidar del compromiso, ¿verdad?, que hizo. Nunca se va a olvidar el Señor. Te olvidas tú pensando de que ya pasó mucho tiempo y que ya Dios ya no se acuerda. Pero la palabra del Señor nos está haciendo mención, ¿verdad?, que pueden pasar muchísimos años. El pueblo de Israel, como Dios les dijo que iban a ser esclavos allá en Egipto, pues así sucedió, ¿verdad? Cuando ya hubo un gran número de gente, ¿verdad?, que hubo hambre en la tierra de Canaán, en la tierra donde moraba Jacob, ¿verdad? Pues por vender sus hermanos, ¿verdad?, a José, pues él fue el gobernador y fue de la manera de cómo trajo a su familia y lo llevaron a Egipto y se hicieron allá, ¿verdad?, por así, pueblos con los egipcios. Pero para esto, para que se cumpliera la promesa de Dios, que iban a estar 400 años. Entonces, pasó tiempo que se empezaron a ser esclavos. El faraón los empezó a obligar que trabajaran cada día más duro
más fuerte, ¿verdad? Los mandaban con más rigor, obligándoles más trabajo, ¿verdad? Que rindieran más. Pero podemos mirar que el Señor, de todos modos, a través de su angustia, de su dolor, de su agonía que ellos sentían en el trabajo, que los maltrataban con mucha dureza, ¿verdad? Le clamaban a Dios, porque ellos se acordaban que eran un pueblo de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿verdad?, que habían pasado 400 años, ¿eh? Y dice la palabra del Señor que Dios se acordó, ¿eh? Cuando el pueblo de Israel empezaron a clamar, empezaron a sentir duro el trabajo, empezaron a clamar a Dios y Dios se acordó. ¿De qué se acordó? Del pacto, del compromiso que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por eso es de que Dios usa a Moisés, ¿verdad?, para que Moisés fuera el siervo quien sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Los quiero llevar con esto, ¿verdad?, a decirles que Dios no se va a olvidar. Como les vuelvo a repetir, a veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? El hombre comienza a hacer el mal, comienza a irse al mundo, a olvidarse de que ha hecho un pacto con el Señor, ¿eh? ¿Y qué pasa? Se destruye su vida. Pero como tú ya hiciste un compromiso con Dios, el Señor no te va a dejar. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos, en su capítulo 12 de Hebreos? Aquí nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que al que Dios toma por hijo, lo tiene que disciplinar, lo tiene que corregir, ¿sí? Entonces, por eso es verdad de que nunca se nos ocurra darnos por vencidos o olvidarnos del compromiso, del pacto que hicimos con Dios. Aquí en el capítulo 12, vamos a ver, dice la palabra del Señor, capítulo 12 de Hebreos, vamos a ver su versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Verdad? Sí, ustedes saben, si vosotros los padres, ¿verdad?, siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a los hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿No nos dará las fuerzas? ¿No nos dará la fe? Es necesario, ¿verdad?, que no nos olvidemos del compromiso o del pacto que hemos hecho con Dios, porque tarde o temprano el Señor te va a jalar. Porque qué padre, ¿verdad?, no disciplina a su hijo. Así es Dios con nosotros. Si nos andamos debilitando y nos andamos alejando, ¿verdad?, Dios nos va a disciplinar, porque dice nuestro Señor Jesús, Él dice en su palabra allí en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, dice que es mejor entrar al reino de Dios con un ojo, o con un brazo, o con un pie, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, a las llamas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, ahorita que vivimos en este mundo, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad?, tratando de servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Si te has alejado de Dios, estimado hermano, ¿verdad?, recuerda, dice Apocalipsis
3:5, recuerda por tanto, ¿verdad? De dónde has caído y levántate, haz tus primeras obras, ¿sí? Y echa a andar tu fe. No des motivo a la disciplina del Señor, porque Dios te ha sellado con su Espíritu Santo y no te va a dejar. Por eso Pablo le habla a Timoteo y le dice, ¿verdad?, que no descuidara el don que estaba en él, que le había sido dado por las manos del presbiterio. ¿Sí? Hemos recibido un ministerio, ustedes saben, yo, gracias a Dios, he tratado de esforzarme, pero con todo y eso, pues no digamos, no vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas. Van a venir las luchas, van a venir las pruebas, pero no es motivo para que dejemos de servirle al Señor. No, tenemos que echarle ganas, salir adelante. Es necesario, como dice Pablo, que a través de las luchas y pruebas entremos al reino de los cielos. Si es que, hermano, si te has debilitado, no te quedes allí sentado, ¿verdad? No, levántate y anda, ¿eh? Hay que echarle ganas, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto. Él viene pronto a levantar a sus escogidos, los que le estén esperando, ¿sí? Estamos en este mundo, decía Cristo, pero ya no son del mundo. Por eso había una oración intercesora por los de Él. Yo te pido, Señor, que los guardes del mal, decía Cristo. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Y nadie se perdió, sino el hijo de perdición, pero para un cumplimiento de la Escritura. Pero dice, ahora que yo voy a ti, Padre, te pido que tú los guardes del mal, que sean uno, así como yo y tú somos uno, ¿verdad? Así ellos, que entre tanto que están en el mundo, se vean con amor, ¿verdad?, con mucha estimación, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso mi invitación es, ¿verdad?, de que si andas retirado del camino de Dios, no esperes una corrección de Dios. Acércate a una iglesia cristiana, pero que sea de la sana doctrina, ¿verdad?, de lo que Cristo dejó establecido, donde alimentes tu alma, donde te puedas fortalecer, ¿sí? No vemos la lucha, ¿verdad? No vemos con quién estamos luchando, porque nuestra lucha es espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas, que andan por los aires, ¿verdad?, buscando la manera de destruir. Por eso dice Cristo, revístanse de toda la armadura, ¿verdad?, de Dios, para que puedan estar firmes contra la acechanza del diablo. Él es nuestro enemigo. No es una persona tu enemigo, no, es el enemigo, y también que es nuestra carne, también nuestro enemigo, porque la carne lucha hacia abajo, porque tú le satisfagas sus deseos a la carne, ¿verdad? Porque sabe que carne y sangre no van a heredar el reino de Dios, pero el Espíritu dice que lucha hacia arriba, porque tú permanezcas en la fe de Dios. Por eso, estimado hermano que andas debilitado, anímate. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar, ¿verdad?, lo que dice aquí, cómo Dios hizo. Vamos a continuar en el pacto de Dios que hizo. Ahora vamos a pasar con David. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 53, verso 3. Isaías, aquí estamos, 53, 3. Dice la palabra del Señor así. 55, 3. Dice, inclina pues vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirás.
y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí que yo os lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Eso es. Entonces aquí dice, inclina vuestro oído y venid a mí, y os vivirá vuestra alma. ¿Sí? Dios quiere que vengamos a Jesucristo humillados, rendidos. Él nos está invitando, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Dios quiere que vengamos a Él. Si tú tienes un problema, ¿verdad?, grande, que piensas que ya no tiene solución, acércate a una iglesia y dile al pastor, pastor, tengo problemas, yo le quiero servir a Dios, pero no puedo, pastor, ore por mí. Pide oración y el pastor va a orar por ti y te vas a fortalecer, y es de la manera de cómo tú vas a seguir luchando, vas a seguir adelante. Aquí dice que pusiera atención y que se acercara a él, ¿verdad? Está hablando del pacto que hizo con David. Ya estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesús iba a establecer un pacto. Ahora podemos mirar, ¿verdad?, ya el pacto eterno que es con nuestro Señor Jesús. Ya cuando Jesús viene, aquí en el Evangelio de San Mateo, dice la palabra, vamos a leer Mateo en su capítulo 26. Mateo 26 dice el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esto es mi pacto, el nuevo pacto, ¿verdad?, que hizo Cristo ya. ¿Con quién? Con el hombre. Dios hizo un pacto, un compromiso con el hombre, y fue un pacto por medio de su sangre. Acuérdate que Jesús sufrió no teniendo necesidad, pero lo hizo por amor a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver el amor de Dios, ¿verdad?, que no teniendo necesidad, porque dice la Escritura, nuestro pasaje que empezamos a leer, ¿verdad?, dice que el hombre, todo su deseo, todo su pensamiento era solo en el mal, en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es que Dios destruyó a la primera generación, ¿verdad?, que fue la gente de Noé, ¿sí? Entonces solo Noé y sus hijos, ¿verdad?, y sus nueras y su mujer, que fueron 8 personas salvas, gente obediente, gente de Dios, ¿verdad? Entonces Dios siempre va a castigar lo malo, ¿sí? Tenemos a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios los destruyó? Por la desobediencia, por el pecado, porque Dios ya no soportó más el hedor que le llegaba a su presencia. El pecado es un olor de muerte. Allá en 2 de Corintios, ¿verdad?, en el capítulo 2, verso 14, dice, ¿verdad?, que el hombre que anda haciendo lo malo huele a olor de muerto, de muerte. Ese es el olor. Pero más nosotros que andamos sirviéndole al Señor, somos un olor de vida. Quiere decir que somos un grato olor. Por eso en el Salmo 133 dice, ¿verdad?, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo. Miren nada más, cuando nos congregamos a alabar al Señor, estamos dando un grato olor de vida a Dios.
tenemos el ejemplo de nuestro primer pasaje, cuando Noé ofreció, dice, lo más hermoso y lo sacrificó en el altar. Dice, apercibió Dios un grato olor de vida. Y por eso le dijo, ya no volveré más a destruir esta generación con agua. Y por eso apareció el arco iris, un compromiso de Dios que hizo con el hombre. Bendito sea el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Por eso, como siervos, tenemos que echarle ganas, esforzarnos mucho. Como dice la Escritura en 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos da aquí, ¿verdad? Una palabra de ánimo. 2 de Corintios, capítulo 3. En su versículo 6 dice la palabra, vamos a leerlo. Bendito sea Dios. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida, el Espíritu te consuela, el Espíritu te enseña las cosas que tú no sabes. El Espíritu te consuela y te anima a seguir hacia adelante en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ya fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Así es que en aquel día dice la palabra que el que no tenga al Espíritu de Dios, ese se va al infierno, porque no tiene el sello del Espíritu Santo. No tiene el sello del Espíritu Santo, porque no hizo un compromiso con Dios. Así es que, estimado oyente, si tú no has hecho un compromiso con Dios, acércate a una iglesia cristiana, evangélica, ¿verdad? Para que oigas la palabra del Señor, que dice la Escritura, que del oír viene la fe. Podemos ver el amor de Dios que tiene para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna, ¿en quién está? En Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Cristo. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es el principio y el fin. El alfa y la omega. Cristo es el todo. Por eso tienes que hacer un compromiso en este tiempo con nuestro Señor Jesús. ¿Qué tienes que decirle a Dios, Señor Jesús? Estoy aquí delante de tu presencia, abriéndote mi corazón para que tú entres a mi vida, entres a mi corazón, porque quiero ser salvo, Señor. Perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Reconozco que soy un pecador, pero me arrepiento porque quiero mi salvación. No quiero que mi alma se vaya al infierno, sino que mi alma se salve y vaya contigo al lugar que fuiste tú a preparar, para que donde tú estás también yo esté contigo. Esta debe de ser tu oración hacia Dios. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy rendido. Y dice la palabra que todo el que va a Él no le echa fuera, antes le da ¿qué? La potestad de que sea llamado Hijo de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, el Señor les da la potestad de que sean hijos de Dios. Mira nada más, qué difícil. No es difícil, todo es fácil. Creer en el Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Mira el valor que tiene el
creer en Jesús, aceptar a Jesús como Salvador, porque dice la palabra del Señor, Cristo, ¿verdad? Le dice allá en el capítulo 11, versículo 25, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? La importancia que tiene de creer en Cristo Jesús, porque si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos, sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Así es que no tengas miedo de creer en Jesús, porque Él es el único camino que te conduce a la vida eterna, a través de una entrega que tú hagas hacia Dios. Y este es el mensaje, ¿verdad?, que tengo para ti, estimado oyente, o que si están mirando, ¿verdad?, toda persona que está mirando, espero que estas palabras les sirvan para bien, para edificación de su alma y de su espíritu. Anímense en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque Él solamente tiene el poder. Dice la palabra en nuestro último versículo que también hizo, ¿verdad?, un pacto con los siervos, ¿sí? Un nuevo pacto, ¿sí?, del Espíritu Santo. Así es que tú, siervo que predicas, síguete esforzando, ¿verdad?, luchando, sigue enseñando, porque esta es la tarea de nosotros los servidores de Dios que debemos de tener, ¿verdad? Hablar de Dios en donde estés, en donde andes. ¿Por qué? Porque así, ¿verdad?, como nosotros también anduvimos en otro tiempo en la desobediencia, en las concupiscencias del mundo, ¿verdad? Pero nos hablaron de Cristo y llegamos a Jesús. Ahora yo de mi parte, ¿verdad?, me siento muy contento, muy agradecido con Dios, porque yo era una de las personas, ¿verdad?, que fui perdido en el mundo, en los vicios, en los placeres del mundo. Pero ahora le doy muchas gracias al Señor, que Él ha cambiado mi vida. Ahora me siento muy complacido el estar en el camino de Dios. Y estas son mis palabras y quiero elevar una oración, ¿verdad? Si tú me estás mirando, también te invito que puedas orar conmigo. Padre Celestial, yo te agradezco en el nombre de Jesús por este mensaje, Señor, que tú hiciste un pacto con el hombre, y ese hombre eres tú, ese hombre soy yo. Dios mío, que has hecho un compromiso, Dios mío, con mi hermano y conmigo, Padre. Por eso, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, que no nos apartemos a diestra ni a siniestra, que cada día estemos perseverando, Señor, en la fe, en tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a vivir la vida cristiana, a vivir la vida, Señor, en bien, Señor, de nuestra alma y en bien de nuestro prójimo, porque por un motivo nos has llamado a tu camino, Señor, para salvarnos y para predicar tu evangelio. Así, Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano, Dios mío santo, que me está mirando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, pues me despido de todos los que tal vez me están mirando, ¿verdad? Por medio de este canal de Samuel Jiménez, ¿verdad? Espero que pues lo sigan mirando, les servirá de mucha ayuda a tu hermano que tal vez te anda desviando del camino de Dios, ¿verdad? Allí estamos con Samuel Jiménez. Dios me les bendiga a todos. ¿Sí? Dios te ve con Samuel Jiménez. Este es el canal. ¿Sí? Dios me les bendiga. Hay nuevos espectadores. ¿Sí? A todos los que nos están mirando, ¿verdad? Dios me les bendiga muy ricamente.